Hola a todos, en este video vamos a ver la resolución de problemas de crecimiento microbiano, la tercera parte. Entonces, acá tenemos otro problema en donde hay distintos pasos de diluciones. El problema dice, se filtran 20 mililitros de una muestra de agua de un lago de la Patagonia, el filtro se resuspende en 10 mililitros de solución salina y se agita vigorosamente. A partir de esta suspensión que tiene las células que habían quedado retenidas en el filtro, se hace una dilución 1:50 en solución salina. Posteriormente se toman 0,1 mililitros de esta dilución final resultante y se siembran en una placa de agar nutriente. Tras la incubación se cuentan 120 colonias y la pregunta es cuál es la densidad microbiana de la muestra original del lago de la Patagonia expresado en unidades formadoras de colonias por mililitros. Entonces, como ven, este problema es muy similar al que analizamos en la clase anterior, pero tiene un paso de dilución más, que es una dilución 1:50. Entonces, una dilución 1:50 quiere decir que 1 mililitro de muestra se lleva a un volumen final de 50 mililitros con solución salina. Entonces, para hacer este tipo de dilución se hace de esta manera. Se toma, por ejemplo, 1 mililitro de muestra y se agregan 49 mililitros de solución salina. Entonces, se termina teniendo 50 mililitros de una dilución 1:50 de esa suspensión bacteriana original o microbiana original. En este caso vamos a suponer que diluimos todo, los 10 mililitros, le hacemos la dilución 1:50, es decir, que los 10 mililitros van a estar en un volumen final de 500 mililitros. Entonces se tiene una dilución de 500 mililitros, de una dilución 1:50 cuyo volumen final es 500 mililitros, y de esos 500 mililitros se toman 0,1 mililitros para plaquear en una placa de Petri con agar nutriente y se obtienen 120 colonias. Esas 120 colonias fueron originadas por 120 bacterias que estaban en esos 0,1 mililitros. Entonces, esas 120 colonias, que en realidad son 120 células, estaban presentes en los 0,1 mililitros, pero esos 0,1 mililitros en realidad es una fracción de los 500 mililitros que teníamos. Entonces, ¿cuántas células se tienen en los 500 mililitros? Tenemos 600.000 células. Entonces, esas 600.000 células estaban en los 10 mililitros con los cuales se hizo la dilución. Y en esos 10 mililitros van a estar todas las células que quedaron retenidas en el filtro, y todas esas células estaban originalmente en los 20 mililitros del agua del lago de la Patagonia. Entonces, esas 600.000 células estaban en 20 mililitros. Entonces, para referirlo como por mililitros, en un mililitro vamos a tener 30.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, y esa es la densidad microbiana de la muestra original del agua del lago de la Patagonia. Ahora vamos a ver en esta parte del video el concepto de rendimiento del crecimiento, que sería el cálculo del coeficiente de rendimiento. Entonces, la obtención de la masa máxima o de la cosecha máxima de una bacteria o de un hongo en un medio dado está determinado por varios factores. Uno es la concentración del nutriente esencial o de un nutriente limitante, que cuando se agota se llega entonces a la fase estacionaria. El otro factor es, por ejemplo, si el pH comienza a ser un pH adverso para ese microorganismo, entonces deja de crecer y se llega también, se puede llegar a una fase estacionaria, por más que haya una fuente de carbono y energía todavía en el medio. Y lo mismo ocurre si se acumula algún metabolito que es un inhibidor producido por el mismo microorganismo que termina inhibiendo a su propio crecimiento, y entonces también se llega a una fase estacionaria.
Si en este punto consideramos que los factores 2 y 3 no son los limitantes del crecimiento, vamos a hacer una suposición que no es, que en este caso no se llega a un punto en donde el pH baja tanto o que inhibe el crecimiento. Entonces, si descartamos estos dos factores y las concentraciones de todos los nutrientes que potencialmente limitantes están en exceso, con excepción de uno de ellos, entonces se establece una relación lineal entre el crecimiento máximo y la concentración de ese nutriente limitante. Entonces, el coeficiente de rendimiento se puede definir como la biomasa del microorganismo que se forma en gramos litros por peso de nutriente limitante consumido. Entonces, si esta expresión, si en esta relación pasamos al otro término, el peso de nutriente limitante consumido, obtenemos esta ecuación en donde X0 es la biomasa inicial del microorganismo, S0 es la concentración inicial del sustrato que se considera limitante, X es la biomasa cuando la concentración del sustrato es S. Entonces, para un sustrato que es limitante del crecimiento, cuando el cultivo alcance su biomasa máxima, que sería el XM, la concentración de sustrato S tenderá a 0. Y entonces el S desaparece de la ecuación y pasamos a tener esta ecuación que relaciona la biomasa máxima con la concentración de sustrato que se pone inicialmente. Entonces, si graficamos biomasa máxima en función de la concentración de sustrato que se pone al inicio, se obtiene una línea recta en el cual la pendiente es el coeficiente de rendimiento y la ordenada al origen es la biomasa inicial. Entonces, ¿qué información podemos sacar de esta curva? Que al aumentar la concentración del nutriente limitante, aumenta la biomasa máxima obtenida. Y acá tenemos, por ejemplo, un problema para sacar justamente el coeficiente de rendimiento. El coeficiente de rendimiento es un parámetro muy utilizado en microbiología industrial, por eso es importante que entiendan el concepto. Entonces, acá dice calcular el rendimiento de producción de biomasa por gramo de glucosa consumido de un cultivo que produce 20 gramos por litro de células cuando utiliza como única fuente de carbono una solución de glucosa al 10%. Esto está en peso en volumen. Entonces, el coeficiente de rendimiento sería la biomasa, vamos a suponer que estas células son levaduras, que está en gramos litros, por gramo de glucosa, que también está en gramos litros. Entonces, se obtienen 20 gramos de células por litro. Si consideramos que se consume toda esa glucosa, lo dividimos por la cantidad de glucosa que hay en el medio, que como está en gramos litros, sería 100 gramos litro. Eso nos da un valor de 0,2. Y esto, la forma en que se analiza es que se obtienen 0,2 gramos de levadura por cada gramo de glucosa. En este otro problema se crece Escherichia coli en dos medios diferentes y las mismas condiciones de incubación. Y los valores del número de células son reflejados en la tabla. Este es un ejercicio que ustedes ya hicieron. Entonces, con esos valores ustedes tenían que dibujar las curvas de crecimiento, que es la que ustedes ven acá. Entonces, cuando ustedes resolvieron este problema, no decía nada sobre qué era el medio A y qué era el medio B. Vamos a suponer que el medio A es un medio mínimo que tiene como fuente única de carbono lactosa a una concentración de 1 gramo mililitro. Y el medio B es un medio mínimo que tiene como única fuente de carbono glucosa a una concentración de 0,1 gramo mililitro. Entonces, ustedes cuando calcularon la cosecha máxima, obtuvieron estos valores.
En realidad, lo que ustedes vieron es que la cosecha máxima en el medio que tiene lactosa era mayor que la cosecha máxima en el medio que tiene glucosa. Pero eso, cuando ustedes analizaban, por ejemplo, las curvas de crecimiento, lo que veían es que en realidad este microorganismo crecía mejor en el medio con glucosa, porque tenía una pendiente, una velocidad específica de crecimiento mayor que cuando crecía con lactosa. Entonces, para poder explicar estas curvas de crecimiento, nos va a servir mucho lo que sería el coeficiente de rendimiento. Entonces, si calculamos el coeficiente de rendimiento para el medio A, que tiene lactosa, y para el medio B, que tiene glucosa, vamos a ver que el medio B tiene un coeficiente de rendimiento, o sea, el medio que tiene glucosa, tiene un coeficiente de rendimiento mayor que el medio que tiene lactosa. Es decir, que en el medio que tiene lactosa obtengo un menor rendimiento de células por gramo de sustrato que con el medio B que tiene glucosa, si bien la cosecha máxima obtenida con A fue mayor. Pero ¿por qué la cosecha máxima con lactosa fue mayor si el microorganismo es mucho más eficiente metabolizando la glucosa que la lactosa? O sea, es mucho más eficiente en los términos de generación de biomasa. O sea, si con glucosa crece mucho mejor, tiene una velocidad específica de crecimiento mucho mayor que con lactosa, ¿por qué entonces obtuvimos una cosecha máxima mayor con lactosa que con glucosa? Y eso se puede explicar con las concentraciones que tenemos en el medio de cultivo de lactosa y de glucosa. En el caso de la glucosa, la concentración es 10 veces menor que con la lactosa. Entonces, se va a llegar a una fase estacionaria mucho más rápido, porque se va a acabar más rápido la glucosa que en el caso de la lactosa, que la concentración es mucho más mayor, y entonces la fase estacionaria se llega mucho más, se demora más en llegar a la fase estacionaria, o sea que se consuma toda la lactosa. Y por ese motivo, la cosecha máxima con la lactosa es mucho mayor que con la glucosa. Entonces, para poder comparar los medios de cultivo, es mucho mejor usar el coeficiente de rendimiento que la cosecha máxima. Entonces, comparando los coeficientes de rendimiento, uno puede darse cuenta en qué medio de cultivo o cuál fuente de carbono este microorganismo en particular metaboliza mucho más eficientemente. En este caso, bueno, Escherichia coli es una bacteria que ya es muy estudiada, pero en caso de estar trabajando con un microorganismo que no ha sido estudiado, que ha sido aislado del entorno y no ha sido estudiado, una de las cosas que uno tiene que ver es en qué medio de cultivo o qué fuente de carbono metaboliza más eficientemente ese microorganismo para poder crecerlo y obtener mayor cantidad de biomasa. Entonces, en esos casos se hacen medios de cultivos, por ejemplo, se hace un medio mínimo que tiene micro y macronutrientes y tiene una única fuente de carbono, que entonces se testea las diferentes fuentes de carbono, y de esta forma, sacando el coeficiente de rendimiento, se puede saber, se puede sacar la información de qué fuente de carbono el microorganismo puede metabolizar más eficientemente, cuál puede utilizarlo más fácilmente. Bueno, acá tenemos otro problema en el cual que dice así: se creció Escherichia coli en un caldo nutritivo 37 grados en aerobiosis. Cuando estuvo en fase estacionaria, se lo transfirió al mismo medio de cultivo, o sea, se hizo una inoculación de un nuevo medio de cultivo y se lo incubó a 37 grados también en aerobiosis, o sea, con agitación. Se fue midiendo el número de células a distintos intervalos para hacer la curva de crecimiento, y cuando el cultivo llegó a la tercera generación, es decir, se considera que es en la fase exponencial, se incubó a 20 grados, es decir, que se pasó de incubar a 37 grados a 20 grados. Y se siguió midiendo el crecimiento hasta que entró en la fase estacionaria. Entonces el problema nos pide dibujar la curva de crecimiento que se espera obtener
¿Y cómo sería la curva de crecimiento si todo el tiempo esta célula se crece a 20 grados? Entonces, para resolver este problema hay que tener en cuenta que Escherichia coli tiene una temperatura óptima de crecimiento que es 37 grados. Es decir, que a 20 grados puede crecer, pero a una velocidad mucho menor. Entonces, si empezamos a dibujar la curva de crecimiento, vamos a tener que tiene una fase lag, que eso va a depender, por ejemplo, en este caso, que el inóculo provenía de una fase estacionaria, vamos a tener una fase lag. Si el cultivo hubiese estado en fase, el inóculo inicial hubiese estado en fase exponencial, tal vez esa fase lag sería mucho más corta o no existiría. Entonces tenemos una fase lag, luego la célula comienza a crecer con una velocidad determinada, para luego, cuando hacemos el cambio de temperatura, cambia la pendiente, vamos a ver un cambio en la pendiente de crecimiento. Entonces, como vemos en este gráfico, la pendiente, como a 20 grados la célula crece más lentamente, la pendiente va a ser menor que a 37 grados. Y luego llega a la fase estacionaria. Si a este inóculo, si tenemos el inóculo que está en fase estacionaria, inoculamos el medio de cultivo y directamente lo ponemos a crecer a 20 grados, vamos a tener una curva que va a ser de este tipo. Entonces, como pueden ver, las dos rectas son paralelas porque la velocidad específica de crecimiento es la misma. Entonces, de acá se pueden sacar varias cosas. Una es que si se creciera la célula siempre a 20 grados, la cosecha máxima de células, la biomasa máxima, se obtendría a tiempos mayores que si se la creciera siempre a 37 grados o si se la creciera primero a 37 y luego a 20 grados. O sea, en esta curva la cosecha máxima se obtiene a tiempos menores que si se crece siempre a 20 grados.